Ahí estamos, ya se puede. Bueno, a ver, voy Si a ver quiere, cómo intente. estamos. A ver, aquí estamos. Cierro acá. A ver. Muy bien. Ahí se ve bien. Vamos a ver si sale. Ahí ven el PowerPoint. Se ve la pantalla, pero no el power. Ah, no se puede ver el PowerPoint. Su función de compartir la pantalla está en pausa. A ver. Ahora estoy yo. Voy a volver a intentar. A ver. Ahora se ve el Power. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces cuando quieran arrancamos. A ver si me ven menos a mí, no es tan importante. Bueno, vamos a empezar. Corregí algunos trabajos de los que me han enviado. ¿Se escucha bien o hay que acercarse más? Perfecto, está bien Se, el se audio. escucha bien, correcto. Bueno, Está bien, doctor. los trabajos que les mandé, generalmente cuando tocaba la primera pregunta, que hablaba cómo ayuda la interpretación desde la teoría de razonabilidad del sistema democrático, en realidad la idea es que me respondan con la lectura del trabajo que yo les di, que ahí explica. Algunos hicieron alusión, otros no tanto. Así que los que queden por terminar el trabajo tengan presente esa lectura. Hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a cerrar, voy a explicar el tema este de la interpretación desde la teoría concreta de la razonabilidad para después entrar a la última parte de esta bolilla, que es la que habla del tema de la interpretación del sistema en función de la mujer. Bien, entonces vamos a ver esto que se engarza con lo otro, que es el principio y el final, que son los dos puntos nuevos, digamos, que agrega el doctor Blasic. Y el resto, ustedes tienen ya una lectura que yo les dejé, que aborda prácticamente el resto de la bolilla 1, pero nosotros vamos a agregar alguna que otra cosita. Así que bueno, vamos a trabajar un poquitito con la interpretación del sistema constitucional. Yo alcancé a decirles la clase anterior que en realidad cuando hablábamos en derecho constitucional, en teoría constitucional, de la interpretación de la Constitución, siempre nos hacemos remisión a lo que decía Cicerón, que interpretar es desplegar aquello que ha sido plegado. Entonces siempre cuando interpretamos no podemos ir más allá de lo que plegamos. Siempre se pueden decir muchas cosas del interpretado. Imaginen que tenemos en la mano un pañuelo. Ese pañuelo, si lo desplegamos, podemos ver que sea un pañuelo limpio o sucio, un pañuelo de estilo o ordinario, un pañuelo que vaya a juego con el tono del traje o no, pero siempre va a ser un pañuelo. Ese sería el límite de la interpretación, no de equivocar la tipología que estamos interpretando. Y cuando yo le dije que según Alexi había tres efectos cuando interpretábamos el sistema constitucional, el primero era que la Constitución definía desde el vértice todo aquello que estaba permitido y todo aquello que estaba prohibido. Eso, yo les comenté, sería muy fácil. Si eso fuera todo, no tendríamos códigos, nada más que la Constitución que nos diría qué se puede hacer y qué no puede hacerse. Pero la Constitución estipula derechos y principios, no normas legales, como puede enumerar cualquier código de fondo o cualquier ley emanada del Congreso. Por eso, el segundo efecto del sistema constitucional, si va a funcionar bien, es que es abierto a la interpretación. Y el tercer efecto es que por más que interpretemos, los límites están en el propio sistema. Ningún juez, ningún político, ningún ciudadano puede interpretar el sistema constitucional desde parámetros morales propios.
porque entonces romperíamos este modelo. Por eso algunos fallan cuando me dicen, el tercer efecto es que el sistema es abierto. No, el tercer efecto es que está limitado por las propias características del sistema. Y la gran ventaja es que al haber tomado los instrumentos de derechos humanos y al haberle dado jerarquía constitucional, lo que hemos logrado es que los límites del sistema estén claramente expandidos a favor del ser humano. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de lo de hoy. Yo les dije que la interpretación constitucional fue determinada para desarrollar a los estados democráticos de derecho. La idea era interpretar la Constitución para hacer fuerte el sistema constitucional. Esta es un poco la idea. Y se constituyó entonces en un vehículo que es esencial para hacer efectiva la garantía y la aplicación de los derechos fundamentales y los principios generales del derecho de los derechos humanos. O sea, interpretar es un vehículo bárbaro para hacer efectiva la garantía y la aplicación, no solo de los derechos humanos, sino de los principios generales del derecho de los derechos humanos. Ya van a ver, no sé a quién le toca la bolilla, pero el derecho internacional de los derechos humanos tiene principios generales que son propios, ¿bien? Y que eso se hacen efectivo desde una buena interpretación. Con esto se forjó entonces un nuevo concepto de cómo se aplica el derecho. Así, por ejemplo, cuando hablamos de igualdad, que yo les dije que era una magnitud vectorial, que hace relacionar dos cuestiones, esto exige un razonamiento del juez que sea comprensivo de una amplia gama de los derechos. O sea, no es fácil interpretar desde el razonamiento que abreve en las fuentes del sistema. Entonces, la interpretación constitucional fue abordada, acá lo van a ver, lo habrán visto, en teoría general del derecho, desde distintas teorías. Y cada teoría supone una distinta concepción sobre cómo se interpreta el derecho. Entonces acá hay que analizar cuál es el elemento más importante en el que caen todos los problemas interpretativos. De ahí que los derechos y los principios en conjunto, bien, la Constitución tiene las dos cosas, derechos y principios que se correlacionan, funcionan como elementos para apoyar la interpretación que siempre tiene que ser razonable. O sea, vean ustedes que en estado de emergencia y aún en estado de no emergencia, todos los derechos pueden ser reglamentados, dice el artículo 14, porque dice todos los habitantes de la nación tienen los siguientes derechos, los derechos son derechos humanos, conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Así que el poder de policía siempre existe, por eso decimos no hay derecho absoluto. Pero esas leyes que reglamentan los derechos nunca los pueden alterar. Una cosa es reglamentar un derecho y otra cosa es reglamentarlo de tal manera que no se pueda usar. Si tenemos un derecho que es el derecho de huelga y la reglamentación dice que la huelga solo se puede hacer los días lunes y por un solo empleado, esa reglamentación está alterando el derecho, porque no se puede, en efecto, hacer la huelga. Bien, entonces, siempre el elemento principal es la relación de derechos con principios, pero la idea es que el juez tiene que relacionarlo siempre teniendo en cuenta la regla de razonabilidad. Vean ustedes que ni siquiera ahora que estamos en época de emergencia declarada, la reglamentación de los derechos, que puede ser más fuerte, tampoco los puede limitar al punto de no dejarlo vigente. Por eso es bueno que los jueces estén siempre atentos para evaluar si cada acción en materia de emergencia viola un derecho, o el Congreso, si cada decreto dictado en materia de emergencia es políticamente inviable porque rompe la regla de la legalidad. Entonces, tanto los principios como los derechos fundamentales, como son instrumentos éticos, necesitan un sistema de organización en el que poder realizarse. O sea, como siempre, la interpretación deberá tener algunas reglas para funcionar. Entonces, hacer positivos los derechos fue muy importante. El positivismo fue importante en tanto rompió con esta idea de los derechos naturales.
O sea, la positivación se caracterizó por la necesidad de hacer jurídicas esas exigencias, necesidades y pretensiones de los seres humanos que en su momento se llamaron derechos naturales. Antes se decía, ¿por qué están los derechos? Y porque son propios del ser humano y no se pueden negar, porque haya o no haya ley, está Dios o la razón que los da. Hacerlos positivos nos da mayor seguridad. Decimos, ¿por qué tenemos derechos? Y porque están instituidos en una constitución, porque están regulados en una ley. ¿Y qué pasa si no hay constitución, si no hay ley? Bueno, estamos en plena lucha por conseguir la democracia, que es el ámbito donde son posibles los derechos humanos. Entonces, en su momento, esta positivación estuvo piola, porque descartó la idea de que había algo fantástico que condicionaba el hecho de tener derechos. De igual manera, los principios que vinieron después de los derechos incursionan en el ordenamiento jurídico una vez que son instalados por el Poder Constituyente como necesarios e indispensables para la construcción política y social. Los que dicen, yo hago lo que quiero porque fui elegido democráticamente. Bueno, hay otro principio que es el republicano. Entonces el juez dice, respetamos tu selección democrática, pero estás obligado a cumplir con la ley. Entonces, equiparando principios, que uno es el principio democrático y otro es el principio republicano, el juez puede, digamos, coordinar y evaluar. Por esta razón es que se puede decir que entre principios y derechos hay muchas similitudes que funcionan como elementos indispensables al momento de interpretar. Con lo cual ya vamos viendo que interpretar no es moco de pavo, no es fácil. Hay de todas maneras diferencias entre los derechos y los principios. Los principios no nacen como límites del poder, sino como una forma de exigencia moral. O sea, un derecho que es el derecho a la propiedad privada nace como un límite al poder estatal cuando quiera apropiarse de la propiedad de alguien sin ejercer la expropiación. Eso es un derecho como límite. Pero el principio, que es el principio republicano, es una exigencia moral del demócrata. El demócrata sabe que tiene su poder porque se lo dio el pueblo, pero debe ser limitado por las reglas de la república. O sea, hay un periodo en que empieza y un periodo en que termina, debe ejercer su responsabilidad rindiendo cuentas, debe generar publicidad de los actos, debe tener una actitud proba. Entonces, con el tiempo, esta característica es que los derechos son límites del poder, aun cuando es el poder el que los instituye. Y con el tiempo esa característica se va limitando y se debate, porque claro, los derechos son límites al poder, pero como el poder puso los derechos, hay que tener tan fuertes estos límites. Entonces, como todos obedecemos al poder, le vamos a poner límites. Si hay libertad, vamos a enojarnos con alguien que nos dice cómo tenemos que ejercer los derechos, y la relación tensa que está con las obligaciones del Estado y los derechos de los ciudadanos. Todo eso hace que los derechos que nacieron como un límite al poder se vayan como flexibilizando. La fuerza normativa que tiene la Constitución trata de paliar estos enfrentamientos entre la realidad y la pretensión de garantía. Nosotros decimos, ¿cuál es la pretensión de garantía? Que el Ejecutivo administra, que el Legislativo toma las decisiones, que el Judicial controle. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el Ejecutivo administra también legisla. Y el Judicial tiene miedo de ponerle los límites. Entonces, acá hay enfrentamientos entre la realidad y la pretensión de garantía de los derechos. Decimos, en emergencia el Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad de urgencia, pero el Legislativo los controla. Entonces, ¿qué pasa? El Legislativo deja de hacer el control político de oportunidad y le tira todo al Judicial, que no puede hacer control de oportunidad. No puede decir si está bien o está mal la medida, solo puede decir si viola derechos. Y eso hace que el sistema se empiece a debilitar. Entonces, los principios y los derechos
están dentro del sistema constitucional, que es de derecho interno, pero también de derecho internacional. Al haber dado jerarquía constitucional a estos instrumentos de derechos humanos, nosotros tenemos principios y derechos no solo de derecho interno, sino también aquellos propios del derecho internacional. Esto significa que hay un nuevo estándar teórico para aplicar la norma constitucional aplicando el derecho. Entonces, la aplicación del derecho, la argumentación de cómo se aplica y la interpretación de la aplicación del derecho siempre tiene que tener base constitucional. Y hoy decimos no solamente constitucional de la Constitución, sino constitucional de lo que indica el sistema interamericano. Así que hacemos control de constitucionalidad y control de convencionalidad y también del sistema internacional. Bien. ¿Cuál es el rol del sistema constitucional cuando aparecen los derechos y cuando aparecen los principios? Bueno, corresponde al sistema constitucional y también al sistema internacional de protección de los derechos humanos la protección, promoción y garantía, pero con una forma de interpretarlo que hace variar el concepto de derechos humanos en virtud del concepto de constitución que se pondera en cada ordenamiento jurídico. O sea, cada ordenamiento jurídico va a tener su nivel interno de aplicar los derechos humanos en el contexto de cómo hayan sido indicados por su propia constitución. Entonces, tanto los principios como los derechos, los principios que son aquellos que derivan de las interpretaciones judiciales. Por ejemplo, un principio hoy que está vigente es el tema de que el que fuma un cigarrillo de marihuana solo en la intimidad de su casa y no hace daño a terceros no puede ser sancionado, aunque la ley diga que sí. Porque esto es o una bagatela jurídica, el derecho no se puede meter en cosas tan mínimas, o un respeto a la dignidad y a la privacidad de las personas. Entonces, este principio deriva no de la Constitución, de la interpretación judicial de la Constitución. Intervienen en función de la promoción de las condiciones de vida para los tutelares. El juez siempre toma en consideración, o debe hacerlo, esta regla pro homine a favor del ser humano, para agregar a los derechos principios que favorezcan a la persona humana. Bien, porque así sus titulares pueden llenarse con las ideas de justicia, de consenso y de progreso social. Yo con esto no digo que estas cosas pasen, pero el sistema está preparado para dotar a las personas de este tipo de interpretación. Aún así, los derechos y también los principios están sujetos a muchas tensiones, porque su instalación, su protección, supone configurar un determinado modelo de Estado y un compromiso con el respeto y garantía de los derechos. A veces cuesta mucho decir que un señor que cometió un delito menor, lo vamos a fichar, le vamos a abrir causa, pero no lo dejamos preso, porque cometió un hurto de billetera y ese hurto de billetera tiene una pena menor y debemos ponerlo preso cuando le dictemos condena. Pero la sociedad dice, estos tipos entran por una puerta y salen por la otra. Entran capturados por un policía y salen procesados. Claro, si ese muchacho mató a una persona a sangre fría, entra por una puerta y seguramente no deba salir por la otra porque su peligrosidad hace que lo debamos cautelar de una manera distinta. Pero así intervienen los principios que siempre deben ser en función de resolver las tensiones a favor de las personas. Bien, esto quiere decir que sin la existencia de esos principios que el juez usa para interpretar, no podríamos hablar de Estado constitucional de derecho. Diríamos a un juez que captura un delincuente infraganti, hay que ponerlo contra una pared y que le tiren piedras a todos los vecinos hasta que lo maten, porque lo que busca la sociedad es la venganza. Por eso los jueces debemos escuchar a la sociedad, pero debemos atender a lo que nos indica la Constitución. ¿Cómo es el trabajo entonces del juez constitucional?
El juez constitucional constata las exigencias de ciertas condiciones de vida razonables, pero también constata a veces cuando hay nuevas exigencias y nuevas necesidades sociales vinculadas con los derechos y los principios. ¿Esto qué quiere decir? En una época normal el juez puede tomar una determinada decisión, pero en una época infestada de violencia, y no digo la violencia de un delito que el noticiero repite 10 veces y nosotros creemos que hay 10 delitos. Cuando la cuestión de la seguridad está complicada, el juez debe tomar nota de cómo la situación social se modifica y ahí actúa los principios para proteger al ciudadano. Por esto cada derecho, cada principio, no responden necesariamente a un mismo esquema conceptual, ni tampoco a las necesidades de la realidad del punto. A veces los derechos como están instituidos no se cuadran con las necesidades de otros. Entonces hay que hacer un trabajo muy intenso de ponderación. Estas condiciones de la realidad son los que animan a hacer una interpretación que tenga en cuenta esas previsiones para hacer más razonable la vida en comunidad. Y esto es lo que mejora la sociología respecto al juez positivista. El juez positivista dice, yo lo tomé porque el policía lo metió preso, porque cometió un delito menor. Y a mí la ley me permite encarcelar o liberar. Y me dice, hay que liberar si la pena va a ser menos grave. En un respeto absoluto a la ley, yo lo libero. Pero no tengo en cuenta que este chico tiene condiciones altamente peligrosas, que ya es un chico que pasó los 16 años, que tiene antecedentes frondosos. Entonces, ahí la sociología debe vincularse con el positivismo para relajar algunas consideraciones y permitir al juez tomar decisiones que se vinculen con lo que pasa hoy en la sociedad. Esto es muy difícil porque el juez no puede apartarse de la ley, pero sí debe contextuar a la ley con la situación social. Bien, estas condiciones de la realidad dijimos que expresan una forma interpretativa que tiene que tener en cuenta esas previsiones, pero para hacer más razonable la vida en comunidad. Se trata de un nuevo camino que transita de lo absoluto a lo razonable, bajo premisas de interpretación de la realidad y la sociedad. En los viejos tiempos originarios, el juez actuaba según lo que le decía el derecho natural. Posteriormente el juez empezó a interpretar conforme al derecho positivo, absolutamente limitado por silogismo. Y en el tiempo de hoy el juez debe tomar en cuenta la realidad social. Por eso hoy día están tan vinculadas la enseñanza de la sociología, la ciencia política y el derecho. Otra vez, el rol del juez constitucional ante la aparición de derechos y también de principios. Vean que la claridad que quiere darse al concepto de derechos fundamentales y de principios, o a la función que estos dos cumplen en los ordenamientos jurídicos, tiene una relación conceptual directa con las previsiones y políticas que se diseñan en cada estado de derecho, porque a veces tenemos que tener presente que nosotros aplicamos los derechos humanos, pero conforme esa sociedad decidió aplicarlos. Siempre hay ciertos estándares de base, pero sobre esa base nosotros tomamos decisiones. Para esto el juez, ¿a qué acude? Primero a la Constitución, como principio y como fin de su ámbito interpretativo, acentuando la garantía de los derechos fundamentales y de los principios, con lo que ayuda a forjar un nuevo sentido de las estructuras, de las relaciones sociales y del poder. Vean ustedes cuando empezaron a estudiarse las graves violaciones a derechos humanos por parte de los militares de la dictadura. ¿Qué empezaron a decir los jueces de la Corte? Estos delitos son particularmente graves, tutelados por el derecho internacional. Y acá tenemos que tener en cuenta que la prescripción no debe correr, porque la sociedad acá no consiente el hecho fácilmente como en cualquier delito, sino que hay una verdad y una justicia que no consiente la idea de prescripción. Entonces los jueces van adaptando el sistema constitucional a los nuevos principios. Con esto, entonces,
El sistema constitucional, que sería la Constitución más todos los tratados, está concebido no solamente como una regla de organización, sino la Constitución como un depósito de la soberanía popular y de los continuos cambios a que la sociedad es sometida. Por eso hoy se dice, a diferencia en la época de los convencionales norteamericanos y de la Revolución Francesa, el juez no interpreta y aplica la ley. El juez interpreta y aplica la ley, pero mucho más interpreta la Constitución. El juez no es tanto el guardián de la ley como el guardián de la Constitución. Con esto, entonces, el sistema constitucional no solo se apoya en reglas de organización, sino que avala los cambios sociales. Insertamos valores, principios y catálogos de derechos que funcionan como moderadores de poder y de las relaciones entre los nuevos poderes. Por eso es tan grave cuando los jueces fallan en sus interpretaciones. Fallan, digo, que se equivocan, porque no permiten el desarrollo social. Pero a veces nosotros tenemos que tener en cuenta que los jueces no son personas distintas del resto de la sociedad. Y una sociedad corrupta no puede dar mucho más que representantes de su misma categoría. Por eso decía Niño, necesitamos de conductas paradigmáticas en los cuales se respeten las reglas éticas básicas. Un juicio de razonabilidad funciona cuando no hay subsunción posible en la regla de la igualdad a no haber una premisa mayor constitucional. ¿Qué le quiero decir? Yo les voy a dar un ejemplo. En una época yo era secretario, ¿bien? Y nosotros teníamos meritorios. Y la Corte nos dijo, bueno, hay que echar a los meritorios porque son empleados que no cobran y tienen que ser únicamente los que estén nombrados. O sea, de a poco hay que ir dándoles la baja y tenerlos presentes para cuando haya cargos para ocupar. Entonces se iban a dar de baja 3 meritorios que habíamos tomado. Pero en los 3 había uno de los meritorios, había un solo cargo para nombrar, y de los 3 meritorios, el último que había ingresado era un pibe que era parapléjico y andaba en silla de ruedas. Entonces el juez me decía, bueno, la ley es igual para todos. El primero que entró debe ser el primero que entró como meritorio es el primero que tenemos que designar. Digo, pero escúcheme, lo que pasa es que este chico va a tener menos oportunidades que los otros chicos, aunque fue el tercero en ingresar. Entonces se ha ido, finalmente después de mucho hablar, lo convencí al juez de que tenía que ingresar en primer lugar al chico parapléjico, porque era el que tenía menos oportunidades en caso de quedarse afuera. Entonces acá donde la subsunción de juicio de razonabilidad no es posible cuando juega la regla de igualdad y la no discriminación. Y a veces la igualdad necesita una acción positiva, que desiguale al que está en peores condiciones, que desiguale para arriba, para asegurar entonces una correcta interpretación desde la regla de la razonabilidad. Hay que usar una posición teórica que destaque, en primer lugar, la presencia de conceptos filosóficos a través de los cuales se construye el fundamento de los derechos y principios. Un concepto filosófico claro es la regla pro homine, ¿no? Pro derecho, pro ser humano, en la duda. Esto sirve para construir. Y después una interpretación sociologista que destaque el conocimiento de la realidad. En el caso de decir, ya sé que era el tercero, pero socialmente tiene muchas menos oportunidades. Hay que hacer diferencias. ¿Bien? Entonces, cuando se da un conflicto entre principios o derechos, no de normas estamos hablando de la ley, principios y derechos en la Constitución, surge la aplicación de la razonabilidad, lo que es uno de los problemas constitucionales donde no siempre cabe la subsunción. Hablar de algo que sea razonable o no razonable no significa hablar de lo que corresponde en primer lugar. El problema para identificar un principio, un conflicto de principios cuando media la igualdad, es complejo porque siempre es difícil proponerlo desigual o determinar con exactitud la calidad de lo igual. Porque si nosotros usamos
la igualdad formal propia del positivismo, vamos a decir, bueno, somos todos iguales ante la ley. Pero la realidad es que todos somos muy desiguales. Somos todos libres, pero somos iguales en dignidad y derechos. A veces para efectivizar la dignidad y derechos hay que motivar una desigualdad que iguale. Por ejemplo, la Justicia Federal de Mar del Plata tuvo una sola jueza, que fue la doctora Rola, ya fallecida. Hoy somos todos jueces hombres y hay secretarias mujeres de Cámara, de primera instancia. Eso marca una clara desigualdad, porque yo creo que hay mujeres tan inteligentes y capaces como los hombres, pero a veces están limitadas en sus carreras, por razones formales que después vamos a ver y sustanciales. Entonces a veces hay que hacer desequilibrios para equilibrar. La idea de igualdad tiene entonces siempre un carácter relacional, como dije, una magnitud vectorial que vincula dos factores, con lo que no hay un modo único de reparar los bolsones de discriminación que siempre se presentan al intérprete constitucional. Vean ustedes que ustedes pueden ir a la facultad y por ahí entre clase y clase tienen ganas de ir al baño. Hay baños para varones y hay baños para mujeres. Esta es la división que hay en la facultad. ¿Qué pasaría si la decana o el rector dice la facultad de Derecho, los únicos baños con inodoro van a ser los baños para varones? Entonces, si bien va a haber baños para varones y para mujeres, la realidad es que las mujeres no van a poder ir al baño, por una razón que es muy sutil, pero las discrimina. Entonces yo digo que la idea de igualdad tiene un carácter relacional y complejo. A veces en las pequeñas cosas lo que no se hace es guardar un equilibrio. Por esto es que resulta válido en estos casos el dictado de sentencias de carácter aditivo. Acá se declara una inconstitucionalidad, por ejemplo, por omisión. Acá no se han hecho baños para mujeres. Entonces eso es tan inconstitucional como haber hecho 2 baños para varón y 1 para mujer. Una segunda manera de fundamentar la reparación de la discriminación es la basada en constitucionalizar prohibiciones específicas de discriminación. Hay constituciones que prohíben la discriminación. Nosotros tenemos normas de acción positiva para evitar la discriminación. Por ejemplo, el 7523 obliga al Congreso a dictar acciones positivas para reparar la discriminación en sectores vulnerables, como por ejemplo las mujeres, los niños y los ancianos. La crisis entonces del positivismo enfrenta al intérprete constitucional, ya sea el juez como un político que interpreta la Constitución, con la realidad social y política que está enmarcada en esa norma. Por eso el positivismo entra en crisis, porque la norma dice una cosa y parece ser muy adecuada, pero la realidad la supera. A veces nosotros decimos, todo lo arreglamos con una buena norma, pero la realidad no arregló nada. Bien. Esto llevó a generar problemas de coherencia entre la realidad y la norma jurídica, debido, por ejemplo, a fallas estructurales normativas o problemas de lenguaje que generan distorsión en el sentido de la propia normatividad. Esto obliga al intérprete a sufrir estas fallas o complementando la norma o proponiendo un nuevo sentido de la norma, como cuando yo les dije que Alberti propuso en el artículo 25 de la Constitución que el gobierno federal va a promover la inmigración europea. Nosotros le cambiamos la frase europea y decimos que el gobierno federal va a promover la inmigración útil, porque hoy puede haber una inmigración que sea útil y que no sea europea. En ese momento entendía Alberti que la única inmigración útil era la europea, y también se equivocó, como yo les conté, porque en vez de los europeos del norte, vinieron los europeos del sur. El juez entonces protagonista en estos casos se convierte a la actividad de juzgar en una actividad que lo transforma en un activista judicial. Pero que a veces hay jueces que dicen, estos son jueces proactivismo, porque toman decisiones, dictan medidas cautelares autónomas. Es importante, acá había una lucha entre, por ejemplo, Morelo
que ya falleció, que era un gran procesalista, y Palacios, que era otro gran procesalista. Morelos creía en el juez activista. Y Palacios decía, mejor el juez que cumple la ley, porque de activista por ahí se pasa y pasa por encima de la ley. Yo creo que los dos tienen razón en el sentido de que el juez debe ser activista, pero debe marcar sus límites impuestos por la ley, porque cuando la ley es demasiado dura, le queda el beneficio de declararla inconstitucional. Bien, entonces, se atiende al estricto contenido normativo en términos de simple aplicador, esto pasa en los casos fáciles, o genera recomendaciones hacia los otros poderes políticos. ¿Qué pasó con nosotros en el caso Badaro? El caso Badaro fue un caso donde la Corte dijo, basta de darle aumento a los jubilados por decreto. Se le impone al Congreso que finalmente haga una ley jubilatoria. Y el Congreso finalmente, ante esta sentencia aditiva, cumplió y hizo una ley, que fue en época del kirchnerismo. Después en época del macrismo se hizo otra ley, y ahora, en razón de la emergencia, el presidente actual ha suspendido esta ley y dio aumentos por decreto, que algunos dicen están bien y otros están mal. Pero ¿qué pasó? Como la emergencia dura hasta diciembre, cuando se han hecho planteos de injusticia, los jueces le han dicho a Fernández, mire, estamos en emergencia, y usted está dentro del tiempo de la emergencia, que es hasta diciembre, puede tener suspendida la ley. Pero si en diciembre el Congreso no hace otra ley, la va a tener que volver a poner en vigencia, porque los jubilados no pueden estar sin ley previsional. Estas son las sentencias aditivas, donde los jueces hacen indicaciones, hacen señalamientos. ¿Y esto cuándo funciona? Cuando la gente y la clase política creen en los jueces y una sentencia del juez es acatada. Cada vez que una sentencia del juez no es acatada, ese es un problema para el principio de congruencia de la propia sociedad. ¿Bien? Otra alternativa para fundar la reparación unilateral de la discriminación es la que se basa en la constitucionalización de provisiones específicas en materia de discriminación. Hay constituciones que dicen no pueden hacerse designaciones en los cargos públicos que no hayan un tercio de mujer por cada designación en esos cargos. Aún así, la deslegitimación del positivismo, esto de que cada vez la norma estricta se cumple menos, motivó problemas de coherencia entre la realidad y lo que surge de la norma, lo que cuando estudiamos constitucional decimos la diferencia entre constitución formal y constitución material. Esto produce en el intérprete una confrontación conceptual, porque claro, el intérprete clásico está preparado para decir lo que está en la norma se cumple, pero cuando tiene una norma y una realidad totalmente distinta, es muy difícil hacerla cumplir, porque la sociedad corre para el lado de la sociedad, de la realidad social, y la norma parece como incumplida. Entonces el juez debe tornarse, cuando esto es muy frecuente, en activista judicial, cuando cambia el sentido de la norma, usando la teoría de la argumentación y justificando la nueva decisión judicial. Siempre existen argumentos, subargumentos a los que el juez puede recurrir para justificar su decisión, basándose en la idea de racionalidad comunicativa. Estos argumentos toman valoración práctica de los valores, de los hechos y los principios que van tomando las formas evolutivas de la sociedad. Entonces el juez debe tener un campo limitado de acción para decidir, cuando es un juez clásico, positivista, o un campo mayor, sin más control que su convicción, cuando es meramente argumentativista. Ninguno de los dos casos es un caso bueno, porque el juez ceñido siempre a la estructura normativa, aunque sea que considere que esa estructura normativa genere iniquidad, es tan malo como el juez que se expande. Ustedes ven en esos casos en las películas norteamericanas, cuando el juez dice, en mi juzgado usted va a caminar con los pies porque yo soy el juez, y el tipo tiene que caminar por los pies porque el juez en el condado ese decide lo que se le da la gana. Bueno, eso es tan malo como el juez que se limita al cumplimiento estricto de una norma que puede declarar inconstitucional.
Bien, por eso necesitamos la interpretación como término medio para superar esta situación. En el jurista actual confluyen dos tradiciones cuando tiene que interpretar, con origen común en el racionalismo kantiano. Primero, la positiva de la codificación. Los jueces saben que lo que está codificado es ley. Y por otro lado, la naturalista que orienta a la legitimación de su ejercicio. Esto, aunque sea positivo, yo sé que hay un valor natural anterior, etcétera, etcétera. La justificación, entonces, de la decisión judicial y los problemas de interpretación se incluyen en la valoración interpretativa de la propia constitución política, de los derechos fundamentales, de la jurisprudencia y los principios como criterios a los que acude el intérprete si quiere salir en los meros parámetros del normativismo. O sea, si el juez quiere superar el mero normativismo, tiene que usar la valoración interpretativa, usando los derechos humanos, los principios, la jurisprudencia, y con eso armar criterios para salirse del normativismo, pero estar dentro del cumplimiento de la ley. ¿Esto me lo van entendiendo más o menos? ¿O me quieren hacer alguna pregunta? ¿O se quieren pegar un tiro directamente? Les voy a dar una buena noticia. Son 20:53, casi las 21. O sea que vamos bien, está avanzada la clase, tendremos una media horita más, y vamos a andar todo bien si no nos dormimos. Bueno, a ver, entonces la idea es si el juez es un activista o un simple aplicador de la norma. Profesor, una consulta. Sí, dale. Le quería preguntar si la primera parte de esto que está explicando está relacionado con la teoría general del derecho administrativo. Todo Está esto de... relacionado con la teoría general del derecho, generalmente las posiciones de Rawls o de Dworkin. Lo que pasa es que el derecho administrativo aplica estas reglas al derecho público, donde hay altos grados de discriminación. Bien, yo lo que les estoy explicando, que este es el criterio que ha tenido el titular cuando incorpora este punto, es cómo la incorporación de los principios y los derechos humanos son muy importantes para motivar una interpretación más democrática del juez y no tan legalista, aunque la forma supere el fondo, que es más importante. No sé si eso te responde a la pregunta. Sí, perfecto, doctor. Bueno, bárbaro. Entonces, hay dificultades para encontrar en términos de justicia un fallo correcto. Estas fluyen desde el análisis normativo hasta la comprensión general y hasta la vinculación filosófica de los conceptos últimos, de los derechos fundamentales y los principios desde la perspectiva de la necesidad social. Porque no es malo que el juez apoye en consideraciones filosóficas, pero no de las propias, sino de las necesidades sociales del momento. O sea, a mí no me importa que el juez sea católico, me importa si la mayoría de la sociedad es católica, para definir la posición de un juez. Y por sobre todas las cosas, ¿qué dice el sistema constitucional en estos puntos tan claves? Cuando el sistema es claro, no hay nada que interpretar. Pero si hay que interpretar y hay que usar un principio, apoyémonos en lo que la sociedad interpreta y no en lo que yo interpreto. Por esto el juez constitucional no solo descubre el significado de un enunciado jurídico. ¿Qué son las acciones privadas de los hombres? Bueno, la moral interna, la moral individual de cada uno, sino que en forma específica establece un concepto sobre el ordenamiento jurídico para darle un nuevo contenido en los denominados casos difíciles. ¿No? Bien, en algún momento el caso de la tenencia de estupefacientes fue un caso difícil. El caso del aborto en condiciones en que la criatura tiene nulas posibilidades de sobrevivir es también un caso difícil. Entonces, en el caso difícil, la idea es ver si se le puede dar un nuevo contenido al enunciado jurídico, sin romperlo. Si no, el caso es fácil, descubre el significado del término. Si el caso es difícil, le da un nuevo contenido, pero siempre teniendo presente
las necesidades sociales y lo que dice la Constitución. Los problemas prácticos de la interpretación jurídica deben pasar por el camino de la apertura. Primero, hacia la sociología. Por eso ustedes en Derecho la tienen algunas materias vinculadas con la sociología. La antropología, vean ustedes la cantidad de cosas interesantes que hace el Centro de Antropología Forense de La Plata, con la identificación de cadáveres, la virtualidad del derecho a la identidad de las personas, y por supuesto la historia, porque nadie está libre de su propia historia, y ninguna sociedad está libre de su propia historia. De esta forma es como se resuelven los problemas jurídicos, de un modo que se garantice la justicia y la igualdad entre en general los principios. El problema es los vacíos, las penumbras que a veces el sistema normativo genera, porque ninguna norma es tan clara que no deja lugar a ninguna duda. Pero al momento de interpretar hay que estudiar y resolver sin crear un desorden o un caos interpretativo, porque eso genera desconfianza en los aplicadores del derecho y los destinatarios de la norma. Esos jueces que liberan a todo el mundo por una fría aplicación normativa, lo que genera es una desconfianza social. Entonces, como siempre, es muy importante el sentido común, que no está siempre nutrido por el derecho. Por eso hablo de sociología, la antropología y la historia. Los propios órganos interpretativos se han autolimitado, creando por vía jurisprudencial métodos y requisitos. Vean ustedes cuando empiezan a estudiar procesal, cómo se deben interpretar las pruebas. Hay una teoría de la sana crítica que dice que el juez interpreta según su criterio, comprobando toda la prueba. Eso es una manera de cubrirse los jueces para hacer procedimientos para interpretar. ¿Por qué? Para no vulnerar derechos o la propia Constitución. Esta doctrina del árbol, de los frutos del árbol prohibido. Si yo agarro a un tipo, lo muelo a palo y me confiesa que es el que mató a ese otro hombre, no puedo condenarlo a prisión perpetua y después poner preso al policía que le pegó. Todo lo que pasó después de que fuese esa persona golpeada es inválido, porque es una prueba que se ha conseguido en condiciones que no son las adecuadas. Por eso se habla de él, la doctrina del fruto envenenado. Si el árbol está envenenado, todas las manzanas van a estar mal y van a envenenar a cualquiera que las coma. Todas estas son justamente pautas y requisitos que permiten no vulnerar el derecho o la propia Constitución. Hay un caso muy conocido, Hernández, que fue era el final de la dictadura, donde un grupo militar que estaba haciendo rondines, agarra a un pibe que estaba con el cigarrillo de marihuana y le confiesa que tenían la casa en el departamento el resto de la mercadería, que era una cantidad importante. La policía sube, imagínense, la policía eran 5 militares, golpean a la puerta que estaban los padres, les preguntan si lo dejaban pasar, los padres lo dejan pasar y le encuentran droga. Cuando esto llega a la corte dice, ¿y qué alternativa tenían los padres de ese chico cuando una consigna de 6 militares armados para los días hasta los dientes, en época de dictadura, le dice, me deja pasar? No cabía otra oportunidad. Ellos allanaron sin orden de allanamiento y presionando al chico sin un abogado presente. Con eso tendríamos que haber permitido que configurara la sanción de ese delito. Bueno, yo creo que no, porque ahí el que tiene que hacer bien su trabajo es el grupo policial, pero en este caso era un grupo militar que ni estaba preparado para eso. Por eso la Corte dice, acá hay una clara situación del fruto de los árboles, del fruto del árbol prohibido. La teoría de la razonabilidad sustenta en forma coherente el pensamiento del juez constitucional, ponderando principios y derechos a través de los que se articula la realidad económica y social, y es el intento de ir a tiempo con las variaciones históricas de la sociedad y el derecho inmerso en ella. Vean ustedes, cuando se jugó una vez la ley de obediencia debida y punto final, la Corte dijo que en realidad el gobierno argentino democrático había dictado esas leyes y no se podía decir que eran inconstitucionales.
Años después, la propia Corte, con fundamento en el caso Barrios Altos de Perú, dijo, ninguna ley de autoamnistía ni de perdón es válida para delitos de lesa humanidad, porque si bien el Congreso había dictado las leyes de obediencia debida y punto final, después la Asamblea Constituyente había dictado un artículo 36 que condena los golpes de Estado. Y en uno de los votos, Boquiano dijo, hay que escuchar lo que la sociedad nos dice en cada momento institucional. O sea, sostener esas dos leyes ya era imposible, porque el momento social pedía un cambio. ¿Bien? Bueno, entonces los principios y las reglas expresan la forma con que se fundamenta el tránsito evolutivo de una sociedad. Si la invocamos y usamos los principios y las reglas adecuadas, permitiremos que el sistema constitucional continúe sus cambios adecuadamente. Bien, ahora voy a ver si encontramos el otro trabajito para hablar, aunque sea un poquito, del otro tema que les quería hablar. Vamos a ver si tengo su barrio. Por ahí sí, a ver. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Pudieron ver el esquema? ¿Leen el PowerPoint, chicos? No, doctor, No, se no ve. se puede ver. ¿No se puede ver? Su función de No, compartir profesor. está en pausa. Eduardo, buenas noches. Sí, Está el checkpoint abierto, te quedó ahí la pantalla compartida. Eso es lo que estamos viendo. a ver, ¿qué pongo? ¿Reanudar función? ¿Nueva función? No ¿Seguridad? sabría decir, lo que estamos viendo es el checkpoint, lo del VPN. Vamos a sacar esto. Ahí está, ahí va. Vamos a compartir la pantalla y pongo esto, a ver si ahora compartimos. Ahí, ¿lo ven? Ahora Sí. Bueno, está muy bien, es lo que yo decía. Bien, Jiménez. Bueno, y encima no tuve que llamar a mí. Bien, ustedes no van a contar nunca, esto me salió de visualidad. Bueno, vamos a ver entonces, vean esto. Aportes de la teoría de género al análisis del derecho de los derechos humanos. Esto me puso también el titular, que es un comprometido con los derechos de la mujer, a lo cual yo adhiero, porque esto es una importante reivindicación histórica que hay que hacer justamente desde el área de los derechos humanos. Esta vez me tocó darlo a mí, otras veces le toca a Soraya Char, que es una mujer y siente estas cosas de una forma más valiosa. Bien, pero yo voy a intentar hacer lo mejor que pueda y me van a tratar de aceptar las mujeres que escuchen y ser condescendientes con ese rol. Yo digo acá que si la mujer no es situada dentro del espacio universitario, las posibilidades de introducir la perspectiva de género son muy reducidas. Nosotros tuvimos en Mar del Plata un caso terrible donde una chica que habían asesinado, que estaba en una operación de compraventa de droga en un auto. Profesor, ¿se podría acercar un poco más al micrófono? Sí. ¿Ahora? Perfecto. Bien. Les decía que para hablar de este tema de la perspectiva de género, yo siempre recurro a un caso reciente de esta chica que había estado comprometida en una venta de estupefacientes que finalmente muere y que los jueces poco más, poco menos dicen esa chica merecía lo que le pasó porque era una chica de vida fácil. Bien. Y bueno, esto fue revocado en la corte, en la casación, estos jueces están sometidos a un juicio, porque no han aplicado una perspectiva de género, como otro juez que fue profesor de Mar del Plata y debe estar jubilado, decía en una situación de un abuso en una villa, dice, bueno, pero ¿qué imputación podemos hacer si en las villas están acostumbrados a dormir todos juntos y esto se proclive el abuso? Bueno, estas son situaciones altamente discriminatorias que no tienen perspectiva de género ni del otro. Bien, por eso lo primero que digo, la mujer tiene que estar dentro del espacio universitario para por lo menos poder generar la idea de perspectiva de género.
Una manera interesante de introducir el análisis de género en la enseñanza legal, en la enseñanza del derecho, es planteando problemas concretos sobre el rol del derecho, la identificación de normas que son discriminatorias y la aplicación de los dispositivos legales. En América Latina son realmente reconocidos en los textos los derechos humanos de las mujeres, pero como vimos en lo que trabajamos hace un rato, el hecho de que sean reconocidos en normas no quiere decir que sean ni conocidos por todos ni cumplidos por la sociedad. Por eso les digo, la sociología tiene tanto que ver con el crecimiento armónico del derecho. Y esto no pasa por decir, entonces saquemos estas normas y sigamos violando los derechos de las mujeres. No, mejoremos normas que las sociedades hagan carne en ellas. Entonces, aún así, aún teniendo estas normas, persisten discriminaciones o modalidades discriminatorias de aplicación de las normas vigentes. ¿Bien? Por esto es interesante identificar aquellos obstáculos que el sistema jurídico impone, proponiendo soluciones y evidenciando cómo la eficacia de los derechos de las mujeres no es ya tanto una cuestión de reconocerlos, por reconocer legalmente estos derechos, sino de aplicación efectiva de normas jurídicas que están vigentes. Algunos pensó, bueno, ya tienen los derechos, vamos a ir pegándole, vamos a ir violándola, vamos a ir definiendo una posición en la cual la mujer queda claramente identificada como la que lleva el hogar y hace la comida. Bien, este es un problema que se evidencia no solo en el sistema continental, que es el nuestro, que tiene derechos a partir de la imposición legislativa, sino también en el anglosajón del common law, porque la doctrina del precedente a veces hace igualmente doloroso la instalación de la discriminación contra la mujer, porque puede ser un instrumento muy poderoso para mantener el statu quo discriminatorio, denegando nuevos reclamos de las mujeres. Es que claramente las barreras, en este supuesto, no son de tipo jurídico, son de tipo cultural, por lo que es relevante fortalecer la idea de la perspectiva de género. Esto no lo solucionamos enseñando derechos, porque si no yo les leería una serie de derechos y les diría, en este país el que dice que la mujer viola sus derechos está equivocado, porque fíjense en la norma que tenemos, y es todo lo contrario. El feminismo académico anglosajón fue el que impuso la categoría género en la década del 60 para separar las construcciones culturales y las sociales de la biología, porque nosotros los hombres ya habíamos definido que biológicamente las mujeres eran así y estaban condenadas a tener este rol, porque biológicamente, como las mujeres son madres y los hombres no, las mujeres tienen que criar los hijos. Y como los hombres proveen del trabajo, las mujeres tienen que cuidar la casa. Por eso lo impuso el hombre, no es una realidad biológica. Bien, con esto se pone de resalto que las características humanas consideradas femeninas son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social en vez de derivarse naturalmente de su sexo. De chiquitas a las mujeres les enseñan ballet, a los hombres fútbol, las mujeres hacen costura, los hombres rompen los pantalones, los hombres van a trabajar tempranito y las mujeres se preparan para casarse con un hombre que las mantenga vivas. Bien, la categoría género pasa entonces a notar las construcciones culturales, una creación totalmente social de las ideas sobre los roles apropiados para mujeres y para hombres también. Esta perspectiva de género es muy útil para comprender por qué los jueces seguimos expidiendo resoluciones cuyo contenido muchas veces parece desconocer los derechos de las mujeres. Es que claramente la cultura social tarda más tiempo en elaborar los cambios sociales que se viven que la cultura jurídica. ¿Qué es esto del perfeccionismo ético versus la autonomía individual? No hay rama del derecho que no pueda ser analizada desde la perspectiva de los derechos humanos, voy más allá del género femenino.
máxime si se pretende evaluar la justicia de las normas. Siempre que queremos saber si una norma es justa, bueno, mínimo tenemos que comparar si están dictadas conforme a los derechos humanos. Para Dworkin hay tres clases de teorías de la justicia. Las teorías basadas en derechos, de los derechos humanos, las basadas en deberes, que es Kant, el imperativo ético universal, nunca hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a vos, y las que se basan en metas colectivas, el utilitarismo. Vamos hacia allá, que eso es lo que nos va a dar el mayor beneficio. Un sistema jurídico es justo cuando consagra y respeta los derechos humanos. Esa es la línea. Entonces, Jiménez, disculpame que te interrumpa, no hay sistema jurídico justo, porque si nos ponemos los derechos Mira, humanos... todo sistema que se acerque más a la protección de los derechos humanos va a ser un sistema más justo. Que se acerque en la realidad, no que dicte normas protectoras de un sistema en el cual uno sea solidario porque la sociedad es solidaria, porque ha sido educada en reglas solidarias. Yo les conté lo que me pasó cuando estudié en Cambridge, en un posgrado en Inglaterra, así no lo cuento dos veces. Bueno, se los cuento. Yo por lo menos no lo sé. Si alguno lo escuchó, cierre el micrófono y lo abre de nuevo cuando termine. Bueno, la cosa era así. Yo estaba haciendo un curso de posgrado sobre Common Law. Estuve un semestre en la Universidad de Cambridge, donde nos enseñaban el Common Law, pero además teníamos que hacer 2 seminarios. Yo elegí el seminario de Derecho Parlamentario. Y mientras cursábamos el seminario, que era un profesor muy piola, que nos explicaba el constitucionalismo británico, que si éramos 10 alumnos, de los 10 habían 6 que eran 6 españoles, estoy hablando del año 98, donde la Unión Europea había perfilado que España tenía que adecuar sus instituciones y había mucho dinero para que los profesores tomaran cursos y se capacitaran. Entonces ellos tenían su nueva constitución y mucha plata para hacer cursos. Entonces estaban ahí los españolitos y había uno gordo, muy hinchador, que siempre le hacía, no porque era gordo, sino lo identifico por el detalle, siempre le hacía preguntas capciosas al profesor, le decía, pero ustedes cómo pueden hablar de derecho constitucional, supremacía de la Constitución, si ni Constitución escrita tienen? Y el británico le explicaba que el Common Law es una especie de símil de la Constitución escrita y que para ellos el Congreso muy difícilmente hace una ley. Por ejemplo, la última ley que dictó el Congreso, el Parlamento inglés, es la del Brexit, que hizo un conflicto increíble porque para ellos hacer una ley es como reformar su constitución. Entonces ellos dicen siempre, el Parlamento británico es el elemento más fuerte, el Parlamento británico hace todo menos convertir un hombre en una mujer y una mujer en hombre, etcétera, etcétera. Entonces, un día este chico levanta la mano, ya lo tenía podrido el profesor, y le dice, pero ustedes que no tienen constitución y que aman tanto el Parlamento, que dicen que es lo más grande que hay, ¿qué pasaría si ustedes que tienen un clima tan terrible, que siempre llueve, en Inglaterra el Parlamento para solucionar el problema dicta una ley que prohíbe la lluvia? Y el profesor se dio vuelta y le dijo, ¿y por qué el Parlamento británico iba a hacer una ley así? Yo ahí entiendan que yo entendí todo, porque los ingleses son unos piratas, lo que ustedes quieran, pero tienen tan claras sus instituciones que un británico puede entender que uno de sus legisladores legisle mal, que haga una ley que sea mejor o peor, pero no entienden que sus legisladores puedan hacer una ley ridícula. Yo no les voy a negar que estaba pensando, ay, por ahí en mi país a algunos se les ocurre hacer una ley que prohíba la lluvia para que el campo ande bien. Pero lo que yo les quiero decir es que los británicos entienden que con la idea de respeto a la ley evitan el respeto a un tirano, el respeto a un gobernante que esté fuera de la ley. Entonces, pues tienen sus principios, sus cosas raras. Ellos para criticar al gobierno británico se tienen que subir una silla porque nunca puede criticar al gobierno británico alguien que pise el suelo británico. Entonces uno se puede subir una silla y putear a Boris Johnson, pero se baja de la silla y lo putea y va preso. Bueno, son tradiciones, pero con esto lo que les digo,
frente a la pregunta que vos me hacías, es que efectivamente un gobierno, un sistema jurídico que más se acerque al respeto a los derechos humanos, va a ser más justo, pero tiene que haber esa creencia social en que ese respeto se da. Por eso yo le digo siempre a mis alumnos de Derecho Constitucional o de Derechos Humanos, ustedes la primera reacción que tienen que tener es el asombro frente a la violación. El día que ustedes no se asombren más cuando adviertan la violación de un derecho, estamos fregados. No a veces como vean ustedes que los medios de comunicación en Argentina, los kirchneristas y los no kirchneristas, nos llevan de manera tal que a veces salimos corriendo a decir, están violando una ley, están haciendo... No, no, no. El estudiante de Derecho tiene que ver la situación, analizar esa ley, si viola algo, y recién después decir, sí, la verdad que está violando un derecho. ¡Qué horror! La primera cuestión. O no, y esto es interpretable, pero esa seriedad nos va a ayudar a ser mejores. Entonces, ¿te quedó esa entonces más o menos clara? Sí, 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 quedó claro, y no hay que asombrarse frente a una violación, sino que también no tiene que por qué llegar a ser una violación, porque ahí ya estaríamos como que ya Estoy de casi que acuerdo, está Isidro, pero como injusto, nosotros tipo, vivimos... frente a cualquier injusto, sin que llegue a ser violación, porque ya es una violación a los derechos humanos, ya estamos como que, no sé Pero si me... bueno, vos por ahí sos más jovencito, no has vivido dictadura, donde nosotros por ahí aceptamos violaciones a los derechos como que no quedaba otro remedio, ¿bien? Entonces así las sociedades se van pudriendo. Yo lo que les digo, está bien, asombrarte frente a situaciones dudosas, pero no dejes de asombrarte cuando hay una violación de derechos humanos. Algunos no se asombran. Como por ejemplo que se saque una ley que dictó el Congreso con un decreto de necesidad de urgencia, que te asombra y me asombra que la Dicta gente el que puede decreto llegar a de hacer algo, ya, fíjate, en emergencia el presidente puede dictar decreto de necesidad de urgencia. El Congreso lo tiene que controlar. A mí lo que claro, me ahí, gusta no es que el presidente dicte decretos de necesidad de urgencia. Me asombra que el Congreso no los controle. No eso los es, evalúe eso es. uno por uno, con Eso, es votos que el de la Congreso mayoría no cumpla la función de que no control cumple su de... función, porque después nosotros los jueces tenemos que hacer un control jurídico si en la aplicación ese decreto violó algún derecho. Pero para saber si el decreto era políticamente viable o no, está el poder político, que es el poder legislativo. Entonces a veces obligan a los jueces a decir, no era el momento político de hacer esto, cosa que no tiene que hacer un juez, tiene que hacer un legislador. Porque entonces, ¿sabes qué pasa? El juez dice, no era el momento político, y no le dan bolilla, y cae la credibilidad del juez y cae la credibilidad del Congreso. Bien, entonces, está bien, está muy bien tu camino, pero permitiste asustarte si violan un derecho. Después actúa en consecuencia. Se Bueno, entendió, se entendió. sigamos un poquito más. El Estado y los otros individuos entonces no tienen que interferir cuando las personas adoptan sus planes de vida. Cuando a mí me gusta caminar por la calle vestido de mujer, cuando a mí me gusta llevar barba, cuando a mí me gusta ser comunista o me gusta ser de derecha, pero no jodo a nadie. Solo pienso a mi manera, tengo mi forma de vivir. Si yo no interfiero a terceros y no ofendo al orden público, o sea, una cosa es ir vestido de mujer y otra es ir vestido de nudo, porque socialmente no está bien visto ir desnudo. Generaría en mi caso una risa descomunal de toda la sociedad y encima iría preso. El Estado entonces tiene que limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de cada uno, interviniendo solamente en caso de perjuicio a terceros. Si yo soy, por ejemplo, gobierno en una sociedad comprometida con los derechos de las madres y de estas criaturas que a veces nacen en terribles condiciones, trataría de generar instituciones que promuevan rápidas adopciones, hablarles a las mujeres para que traten de no hacer un aborto, porque les puede generar una cuestión psicológica grave, haría un apoyo, pero si esa mujer tiene decidido abortar porque fue violada, yo no puedo cruzarme en ese camino. Sí puedo hacer todo lo posible para que no tome una decisión que después quizá la va a
sufrir el resto de su vida. Pero no puedo ser paternalista, no le puedo decir, vas a ver, como me decía mi hijo, vas a ver después que hagas esta cagada que yo tenía razón y por eso no te voy a dejar hacerla. Hay que permitirnos en algún momento que cada uno tome las decisiones. Por supuesto, si mi decisión es ir a robar, está bien que mi viejo me saque el revólver o no me preste el auto. Bien, entonces, siempre el sistema jurídico no siempre respetó la autonomía de las mujeres para que realmente puedan ser dueñas de su propio destino. La concepción opuesta al principio de autonomía individual se llama paternalismo. Lo bueno para el individuo, lo que es bueno para él, lo es más allá de sus propios deseos o forma de vida que elige. Nene, toma la sopa de verduras, yo te digo que esto es bueno para vos, aunque no te guste, te la vas a tomar. El Estado entonces se vale del ordenamiento jurídico para imponer modelos de virtud personal. Uno puede decir, no me gusta que tomen licor los jóvenes. Bueno, puede hacer una prohibición para chicos menores de 18 años para que compren licor. Si sos mayor, manejate. Hacemos un poder de policía. O puedo tomar medidas paliativas. Después de las 11 no se puede vender licor. Pero no puedo decir no puedo vender licor porque eso es malo. O no puedo vender cigarrillos porque eso es malo. No compre cigarrillos. Voy a hacer una campaña. Te voy a meter impuestos a los cigarrillos porque la gente se muere fumando cigarrillos. Y una persona alcoholizada puede ser un desastre. Pero hasta que no esté cometiendo un delito en forma de estando alcoholizada o no esté en una situación que puede perjudicar a un tercero, una sociedad no puede ser paternalista. Con las normas que dicta un Estado paternalista para imponer modelos de virtud personal, refuerza determinados patrones de comportamiento. Muchas veces se equipara el concepto de pecado al delito. Hacer esto es delito, pero también es pecado. La imposición de formas de vida o patrones de comportamiento mediante disposiciones legales que sancionen a los que lo violen o desprotegiendo a los que se aparten por ellas. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo entré en la Facultad de Derecho en el año 78 y me hicieron hacer la colimba hasta el 80, que casi voy a Chile. Empecé a cursar en el 80 y terminé en el 85. Cuando entré en la facultad, uno tenía que, por supuesto, presentar las planillas y esas planillas iban a la CIDE para buscar los antecedentes del universitario. A ver si yo había estado afiliado al Partido Comunista y una cantidad de cosas. Y te sacaban una foto. Entonces, por ejemplo, tenías algunos profesores que te decían, Jiménez se dejó la barba. ¿Qué se está haciendo bolchevique? A mí me ha pasado. Le conviene afeitarse. O sea, te daban la idea de que no solo te evaluaban por tu desempeño, sino que yo te estoy conociendo, te sigo y sé lo que haces, que tenés barba, que es la tercera vez que te anotás y no te presentás. ¿Qué pasa? ¿Salís mucho de joda o estás haciendo algo que no tenés que hacer? O demostraciones que nos hacían. Nosotros éramos el grupo nuevo de universitarios, los que tenían que venir a la facultad a estudiar. Entonces los que estaban de la época anterior les permitían dar las materias solo libres y no cursar. Entonces cuando nosotros que teníamos que cursar y después dar el examen, primero siempre daban los libres, que eran los viejos. A eso nos hacían pelota para demostrarles que nosotros éramos mejores, porque no estábamos metidos en cosas raras, etcétera, etcétera. O sea que eso es lo que hace, bueno, primero, un Estado autoritario, militar, pero también un Estado paternalista que te guía porque los distintos roles sociales que son asignados a las personas con base a su sexo y se incorpora eso al derecho a través de normas jurídicas, son generalmente discriminatorios para la mujer. Esto de que en la facultad, bueno, las mujeres podrán hacer esto y los varones esto otro, buscan chicos avanzados en la carrera para determinadas cosas y chicas para determinadas otras. Entonces, ¿cómo es el perfeccionismo ético versus la autonomía de la voluntad? Cuando se regula el adulterio, diciendo que para el hombre
tienen que ser muchos adulterios para configurar una sanción. Para la mujer con un solo adulterio se configura el delito, el rol de crianza para las mujeres, la idea de mujer honesta con la violación, que es la que no tuvo contacto carnal con un hombre, o el tema famoso de la violación de la prostituta, que se le da menos cauce que la violación de cualquier otra mujer. Por esto, no hay que imponer patrones de virtud personal, sino garantizar que las personas, tanto hombres como mujeres, elijan libremente sus proyectos de vida. Bueno, acá que seguimos les voy a decir otra cosa interesante. Ya son 9:25, así que los que se durmieron se pueden empezar a despertar y el resto aprovechar los 5 o 10 minutos que nos quedan. ¿Cómo hacemos para identificar normas jurídicas discriminatorias? Bueno, las constituciones y los instrumentos internacionales siempre instituyen el derecho a la igualdad, pero aún así, vean que en toda Latinoamérica ese derecho a la igualdad está consagrado. Persisten normas que discriminan directa o indirectamente, y la discriminación directa es el tratamiento jurídico diferenciado, injustificado y desfavorable a una persona por razón de sexo. Por ejemplo, en el Poder Judicial no incorporamos mujeres porque tienen hijos y piden la licencia por maternidad. Por ejemplo, sería una norma de ese tipo que la hubo en algún momento. La discriminación indirecta se presenta en tratamientos formalmente no discriminatorios, de los que se derivan por sus consecuencias fácticas que tienen lugar entre personas de distinto sexo, consecuencias desiguales perjudiciales. Por ejemplo, un hombre falta 3 días seguidos y lo sanciona, y una mujer que falta 3 días seguidos la sanciona, pero esa mujer tenía que atender al hijo porque el esposo la golpeó y la dejó lastimada en su casa y no se atiende a la diferencia de circunstancias. Y hay otras cosas que son, inclusive, que dan unas pautas graciosas. Yo una vez estaba de secretario en una de las secretarías del Juzgado Federal y arriba había, en la secretaría de arriba, un prosecretario y el resto eran todas chicas. Entonces este prosecretario llegó y había una de las chicas que estaba tomando un tecito, otra que estaba charlando, otra que estaba sacando el cuero no sé quién, y otra se va a tomar un vasito de Coca-Cola, no sé, y dice, che, a ver si te pones a trabajar. Lo mira y le dice, pero vos no sabés que hay días que a nosotras no se nos puede decir nada. Bueno, el muchacho bajó corriendo y me dijo, vengo a escaparme. Esto es un chiste, pero en general las mujeres tienen distintas formas de ver la vida, que es tan respetable como la que ve el hombre, porque el sufrimiento, la incontención, la situación de inseguridad que es llevada a una mujer por la forma en que es educada y por la forma en que es llevada a la vida social, tiene que ser interpretada. Porque nosotros en similares condiciones vamos más seguros. Y la mujer siempre tiene que andar demostrando lo que es y la capacidad que tiene. Para decidir si una ley es discriminatoria hay que analizar no solamente su redacción, sino particularmente qué efectos tiene. Hay veces en que la aplicación misma de las leyes es contraproducente. En el trabajo que yo les doy, ante cada situación, hay ejemplos del derecho peruano, ecuatoriano, donde se dibujan estas situaciones y se ponen los ejemplos. Por eso les digo, aprovechen la lectura porque es bastante interesante. Claramente la lógica deductiva, que es la clásica en los razonamientos, no permite interpretar adecuadamente todos los aspectos de la argumentación jurídica, porque la lógica deductiva solo se ocupa de cuestiones formales. Si hiciste tal cosa, tenés tal consecuencia. De allí que nace la teoría de la argumentación jurídica, que avanza no solamente sobre las cuestiones formales, sino las de materiales y de contenido. Es que ir de la teoría del discurso a la teoría de la acción excede a las reglas de la lógica deductiva. Los casos simples pueden ser resueltos mediante un razonamiento deductivo, propiamente inferidas las premisas de la conclusión. Acá no tendríamos problemas, pero aquellos casos que son más difíciles tienen que ir más allá de la lógica, porque hay que ver si las premisas que identifican la lógica son las correctas. Y en realidad hay que diferenciar entre el contexto del descubrimiento, cuando yo explico como juez
con razón una situación, y el de la justificación, que es el del contexto social. Yo puedo explicar una situación que digo, ya está completo el juzgado, pero el contexto social es que no tengo ninguna mujer empleada. Entonces, ahora hay normas jurídicas que establecen la obligatoriedad de tener un porcentaje de mujeres, pero cuando no las había yo podía decir, a mí me indican que el juzgado tiene que tener su planta completa, y yo traté de que vengan los más idóneos, y justamente acá no hubo mujeres. Bueno, eso, en vez de explicar, deberá ser justificado. Dígame a qué mujeres usted desplazó y por qué razón. Las perspectivas de las ciencias sociales se ocupan del proceso mental para tomar decisiones. La segunda perspectiva, que es propia de las disciplinas que estudian bajo qué condiciones un argumento puede ser justificado, dejan de lado la forma en que se llega a la decisión. Yo no quiero decir que nosotros los jueces o los intérpretes no tenemos que tomar en consideración la forma. A veces uno no ofrece la prueba y pierde un juicio. Pero aún ofreciendo la prueba, tengo que usar la regla de la carga probatoria dinámica. Por ejemplo, ¿cómo puede probar una mujer que hubo acoso sexual cuando embarcaba para pescar con otros 6 pescadores? Y la chica decía que a la noche, como terminan de pescar, venía el capitán y decía, vamos a poner una película porno. Y la chica se tenía que ir a dormir o ver la película porno con los tipos. Entonces, todas esas situaciones configuran la cosa, y si uno lo ve, dice, bueno, a la noche veíamos una película después de pescar. Pero hay que adentrarse en la situación y en qué circunstancias puede configurar la idea del acoso. Porque si no, vamos a decir, la pesca no es una actividad para mujeres. Y de esos 6 pescadores era la única que sabía nadar. Porque se daba la situación de cualquiera de los otros 5. Se caía al agua o se moría. La segunda perspectiva, entonces, bueno, ya dije, cómo se busca la forma en que se llega a la decisión. Esta división que marca cuál debe ser la preocupación de que quiere justificar una decisión judicial puede constituir una dificultad para la protección de los derechos de la mujer, porque en la justificación puede estar la violación al derecho. Las creencias y las ideologías de los jueces juegan un papel importante en la resolución de los conflictos. Y yo me acuerdo cuando habían rebajado el dinero a los investigadores en épocas de Cavallo, cuando era el gobierno de Menem, y una directora del CONICET le explicaba a Cavallo por qué tenían que aumentar el presupuesto, Cavallo la mandó a lavar los platos. Bien, en este contexto de descubrimiento se ubican los roles socialmente asignados a hombres y mujeres, pero que pueden manifestarse en la interpretación de las normas jurídicas o en la valoración de las pruebas. Sobre todo los que sean, por eso es importante que ahora haya más juezas de familia, porque entienden mejor el rol de una mujer en el contexto familiar. Hay problemas de relevancia cuando hay dudas sobre cuál es la norma aplicada al caso. Hay problemas de interpretación cuando hay lecturas que admiten distintas lecturas en la misma norma. Problemas de prueba cuando hay dudas acerca si determinada situación pasó o no pasó. O problemas de calificación, donde no hay duda si pasó un hecho, cae bajo un contenido supuesto o la consecuencia jurídica de la norma. Una forma de estudiar el derecho desde una perspectiva de género es identificar a las normas jurídicas que refuerzan los roles socialmente asignados de manera diferenciada a hombres y mujeres, y los dispositivos legales que de manera directa o indirecta discriminan a las mujeres. Hay que desconfiar de esos casos. Dicen, no, este es un rol de mujeres, este es un rol de hombres, y está legislado y socialmente impuesto. Si analizamos una teoría estándar de la argumentación jurídica, vamos a ver cómo son relevantes las creencias de los jueces sobre hombres y mujeres. Hay jueces mayores que no entienden que la mujer pueda tener un rol mejor que el del hombre o igual al del hombre en igual circunstancia. Y cuando la mujer cumple los roles del hombre, dice, y porque se comporta como un hombre, dice. Y que muchas veces se manifiestan en forma expresa en las resoluciones de los jueces. Lo que queda pendiente no es solamente cuestionar las decisiones judiciales que refuerzan o presentan como naturalizados los roles que debe tener una mujer en esta sociedad, sino argumentar en pos de una solución alternativa
a esos roles asignados. Para esto es necesario insistir en la necesidad de aplicación del derecho a la luz de la impronta de los derechos humanos, que nunca va a jugar en contra de las mujeres. Bueno, muchachos, con esto creo que termino este aspecto. Seguramente cuando lean, vayan a la lectura, van a encontrar cómo se define el rol de la mujer en el contexto de todas las ideas de legislación y de... Profesor, Sí, consulta. El parcial es el 7 de octubre, ¿no? cuando está indicado en el centro, yo no lo recuerdo, pero Ah, bien, bien, bien. es ese día. Y va a Bien, ser bien. un examen multiple choice con 10 preguntas, con 5 alternativas cada una, de las cuales ustedes tienen que marcar correctas. 4 correctas es un 4 y aprueban. Bien, Para poder dar el parcial tienen que tener los 2 o 3 prácticos que les demos, al menos presentados y aprobados con 4. bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algo que les quedó con duda de la clase? Aldo va a subir el último Power. Sí, todos los Power que yo doy, después se los subo a la plataforma. A ver, vamos a ver si ya Aldo Lorenzo para todos. Ok. ¿Cuándo subo el material? Mañana subo todo. ¿Hasta qué unidad? Eso pregúntenselo mañana a Palacios, que la tiene más clara. Bien, generalmente hasta la mitad del programa. Si el 7 Seba dice acá. Profe, ¿cuándo se sube el material? Mañana. ¿Va a subir el último? Sí. Bueno, veo que no hay más preguntas. ¿Pero tienen alguna para hacerme? Además de todo esto. Gracias, buenas noches. Sí, hasta el módulo 6, está bien. En el trabajo práctico, el nuevo habla de noticias periodísticas de nuestra Argentina, nada más, prioritariamente de lo que nos pasa a nosotros. Si encontrás alguna extranjera que te puede resultar relevante, dale. Lo importante es que sea algo lindo para citar. Gracias, profe, gracias. Muy buena clase, dice, claro, Camila, que muy claro. Mañana voy a dar, la próxima semana voy a dar una del derecho de los gordos pelados. Así me reivindico un poco. De los exámenes, sí, claro, cada examen tiene su recuperatorio a la otra semana. Bien, generalmente en la segunda parte, en el caso de que queden pocos, por ahí el recuperatorio puede ser por Zoom, pero si son muchos vamos a tener que recurrir a este sistema. A ver qué más tienen para preguntar. Bueno, si no me van a preguntar más nada, ¿saben qué voy a hacer? Voy a dar por terminada la reunión y me voy a comer. A ver, y veo que ponen cara Bueno, de sí. Así que buen bueno, buenas noches, provecho, muchachos. Gracias por buenas estar noches, acá. profesor. Hasta luego. Y nos estamos viendo. Mañana están con Palacio y nos vemos nosotros la semana que viene. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.